retra- que retransmiten este evento. Diego, ya que estamos acá, ya que la puntualidad se vuelve un atributo que hay que honrar, entonces te invito a que empecemos en este conversatorio y pues gracias primero por aceptar venir a conversar y pues como se dice en el argot de consultores, ¿cuál es tu presentación de ascensor para que podamos responder a la pregunta con quién tenemos el gusto? No, corto me presento. Soy Diego Márquez Arango, dirijo MQ Abogados. Somos una firma que trabaja 5 aspectos, todos conectados. Uno, derecho empresarial, acompañamos a las empresas. Dos, fusiones y adquisiciones, que suena todo muy lejano, pero todo está cerca. Tres, reorganización empresarial. Y cuarto, lo que nos trata hoy, lo que nos convoca hoy, que es la gestión del patrimonio familiar. Es un universo grande. En la práctica el derecho tiene muchos detalles, es una combinación entre derecho societario, derecho tributario, derecho de familia, eh, derecho civil, contratos, en fin. Entonces, eso es lo que nos convoca hoy, la gestión del patrimonio familiar. Creo que así quedo satisfecho con la presentación, Edgar. Pues gracias por esa presentación y nos lleva a que arranquemos con el título. ¿Qué es planificar patrimonialmente cuando es tan difícil que siquiera se considere? ¿Qué se entiende por planificación patrimonial? Bueno, Edgar, yo me voy a saltar el protocolo y yo voy a anunciar primero que Edgar y yo no nos sentamos a planear la conversación. Es decir, esto va a ser efusivo, va a ser genuino, porque nuestra intención y en lo que sí estamos de acuerdo es, uno, generar diálogo, dos, generar conocimiento, tres, compartirlo. Eh, Hablamos como de un esquema general y esa es la intención, así que todos están eh, tienen la posibilidad de preguntar, aprovechen, pregunten, indaguen. Aquí tenemos uno de los exponentes más importantes en estos temas y no soy yo. Entonces, aprovechemos porque por eso estamos planteando esto como un conversatorio y no como una charla ni nada por el estilo. De pronto ahí proyecto un par de cosas. Planear, a mí me van a perdonar pues que utilice un ejemplo tan infantil, pero a mí me gusta Toy Story. Y ahí, cuando Buzz Lightyear está dando vueltas y discutiendo con Woody si puede o no puede volar, Buzz Lightyear sale volando, se mete en una patineta, en fin, y aterriza. Cuando aterriza, Woody le dice, eso no es volar, eso es caer con estilo. Bueno, la planeación es eso, es caer con estilo. Hay muchos factores exógenos que no dependen de uno, hay muchos factores, digamos, psicológicos, hay muchos factores económicos que hacen que se muevan las familias, hay muertes, hay divorcios, hay matrimonios, hay nacimientos, hay problemas económicos, hay momentos de vacas flacas, momentos de vacas gordas, hay de todo. Y planear es caer con estilo, es anticiparse. Digamos que uno de los puntos que a mí me parece más importante en la planeación es qué rol voy a ejercer, del bombero que apaga el incendio o del gestor de riesgos que administra o planifica el riesgo o el aterrizaje, porque hay asuntos que no dependen de uno. Eso, para mí, eso es la gestión del patrimonio familiar, es poder visualizar todo ese montón de aspectos exógenos, aspectos internos de la familia, aspectos empresariales, aspectos económicos, aspectos propios, que incluye hasta la misma salud, porque la salud, nosotros somos de la generación que sobrevivió a una pandemia, y ya sabemos lo frágil que puede ser la salud. Entonces, con todos esos detonantes y con todos esos factores que puedo controlar y que no puedo controlar, es ver cómo voy a aterrizar y no solamente cómo voy a aterrizar yo, cómo va a aterrizar mi familia, cómo va a aterrizar el patrimonio, cómo va a aterrizar mi empresa familiar, cómo voy a entregar, cómo no voy a entregar, con qué me voy a quedar, en fin. Eso es básicamente gestionar el patrimonio familiar con un componente alto de anticipación. Fíjate cómo cambia la vida porque la pandemia hace una diferenciación enorme. Cuando empezábamos ya hace unos años, cuando arrancamos en esa líder de trabajar con empresas de familia, hablar
de planear y hablar de la palabra muerte era muy difícil en una empresa familiar. Entonces yo siempre empezaba con el tema, ¿ustedes se acuerdan del filósofo Darío Gómez? Entonces siempre llegaban a nadie es eterno en el mundo. Entonces, a partir del filósofo Darío Gómez, yo les decía, piensen qué le pasa a su familia, a su empresa y a su patrimonio si usted falta hoy. No en un año, sino hoy. Y tal vez era la única forma de poder que empezaran a mirar lo que iba a pasar en el sistema familiar que estás diciendo, en el de gobierno y también el patrimonial, porque ahí sí empezaba a recordarle. Hoy tiene la ventaja de que todos vivimos la misma angustia de la temporalidad que surgió de la pandemia. Entonces ya no había como que hablar de la muerte como posibilidad, sino como una certeza circundante. Luego te ganaste unos buenos años de Pues exposición. es que ustedes les tocó esa época en donde yo creo que el tema de la gestión del patrimonio familiar, uno, se asimilaba a una excentricidad y dos, se pensaba que era algo de familias con exceso de patrimonio. Y no, esto no hay que tener un patrimonio de 1.000, 2.000, 3.000 para tener una gestión del patrimonio familiar. Un puesto de empanadas da para organizar el patrimonio familiar si esa empresa tiene vocación de seguir adelante. Entonces, a ustedes les tocó pedalear más duro. A ¿Sientes hoy, nosotros, si lo sientes, que las familias por fin se estén planteando un poco más el tema? Porque antes eran los hijos en la sombra, yo cojo el santanderiano, plantear en un protocolo de familia el tema patrimonial, saltaba especialmente la mamá a decir no hablen de eso, es que quieren que se muera su papá. Entonces se volvió un tema muy complicado. ¿Hoy has visto un cambio en la realidad? en mi muestra personal, que cuando hablo con la gente que sí, que sabe mucho y trabaja y hace investigaciones económicas, me dicen, el caso de estudio, en mis temas personales, francamente, sí, yo creo que las familias se han sensibilizado bastante sobre el asunto. Ahora, es que cuando uno tiene reformas tributarias cada 2 años, planear planear por lo menos desde el punto de vista tributario, se vuelve una necesidad y eso genera muchas sensibilidades. Hace, hace 2 años morirse costaba un 10%, hoy cuesta un 15%, quién sabe cuánto va a costar el próximo año morirse. Entonces, y perdón por este comentario de mal gusto, pero me estoy burlando de mí mismo. Yo tuve la fortuna que mis dos papás, a quienes quiero y extraño mucho, porque es una forma de burlarme, mis dos papás murieron costándome el 10%. No sé si hubiera estado tranquilo si me costaban el 15%. ¿A qué me estoy refiriendo? A la ganancia ocasional. Y hay sonidos por ahí que de pronto van a meter la mano nuevamente. Entonces, claro, cuando vemos que desde 1989 tenemos reformas tributarias cada 2 años, cuando desde 2010 estamos viendo reformas tributarias que tienden a incrementar, ya los gerentes, los administradores, los fundadores empiezan a decir, ok, aquí nos va a tocar sentarnos a planear y organizar esto, porque cada día que va pasando nos va saliendo más caro todo, y ese es un detonante. No es la razón de ser de la gestión patrimonial familiar. Es decir, no es que la gestión patrimonial familiar es para efectos tributarios. No, no. Esto es Pero más profundo. déjame interrumpirte Adelante, adelante. Esa es la dinámica. para hacerlo como lo hacen los caníbales por partes. ¿Listo? Porque el gran problema que se encuentra es que la planeación patrimonial en Colombia se hacía con esa visión tributaria a la cual acude. Pero resulta que a lo mejor por ahorrarme unos pesos de impuestos, genera unos problemas familiares de gobierno corporativo, de concentración. No sé si te pasaba que cuando la figura perfecta era, si no quiere normalizar bienes en Colombia, cambie de residencia y váyase para Panamá o Miami. Y eso Que sí, se pero puso de moda el año pasado, además. 180 días al país. Y eso sonaba divino en teoría, pero entonces llegaba al final el fundador o la esposa, ¿cómo así que no puedo ver a mis nietos en Navidad? No, porque es que se pasa los 180 días. Entonces era perfecto desde la teoría tributaria, pero no desde la realidad familiar. No sé si te ha pasado que a veces le llegan a uno con la solución perfecta para Dinamarca, pero no para Cundinamarca. Y tal cual, no. Y sumémosle otra, también a veces la planeación era, no, yo le puse eso a nombre a mis hijos, a nombre de mis hijos. Dios mío. Dios mío, uno no sabe qué hacer porque, bueno, uno sí sabe qué hacer. Lo que pasa es que había unas formas de planear y, por ejemplo, esto que planteas de lo tributario, que se puso muy de moda el año pasado también, mucha gente
buscando residencia en Panamá, no, sin duda, eso pasa y es real. Y a veces no es tan buena idea. Yo creo que uno cuando tiene que planear, uno necesita a alguien que le ajuste las alas, o que por lo menos le muestre cómo están los vientos o lo que sea, porque hay muchos factores, por lo menos desde el punto de vista normativo. Solo desde el punto de vista jurídico hay un montón de factores y sí, y puede resultar que durante 6 meses no puedan ver a sus nietos, a sus hijos, a su esposo, a su lo que sea. Por una solución que jurídicamente puede ser buena, pero es inconveniente. Entonces, tal vez, y ahí compartimos la misma visión, de que esto no es un tema de abogados. Yo digo, esto no es un tema ni del financiero, ni del abogado, ni del psicólogo, sino de la familia. Los profesionales solamente apoyamos con herramientas, pero para lo que la familia haya hecho de concertar. Si has visto que la familia se siente a concertar lo patrimonial o termina siendo yo patriarca, dueño de todo, les digo cómo es de aquí para adelante. Yo creo que esa es la labor del asesor. Si uno está acompañando una familia, uno tiene que dejar dos cosas claras. Una, hay alguien que está cediendo poder. Hay alguien que lo está cediendo, que generalmente es el fundador. Y dos, a los que no son fundadores, es decir, a las siguientes generaciones, hay que decirles, ojo, porque hay alguien que está cediendo el poder. Es decir, una cosa es entrar en la categoría de deber y otra cosa es entrar en la categoría de favor. Casi que les hace un favor entregando o poniéndolos a discutir sobre un tema familiar. Entonces, sobre un tema patrimonial, perdón. Entonces yo creo que depende mucho del acompañamiento que les den, porque si no están acompañados, el fundador va a decir, miren, yo les estoy haciendo un favor, así que o hacen lo que yo digo o yo hago lo que yo digo y ya, y chao, y que estén bien. Eso realmente no es una planeación, no, porque no está contando con la visión del otro. Al otro hay, por ejemplo, y hay un tema de edades que es fundamental. Y cuento experiencias personales. Cuando yo me siento a hablar con los fundadores, papá, mamá o solo papá, eh, lo primero que uno empieza a preguntar es composición familiar. ¿Cuántos hijos hay? Ok, 3 hijos. Si uno ya sabe que hay 3 hijos, hay uno que debe tener 30 años. ¿Qué quiere uno a los 30 años? Bueno, entonces de 0 a 10, lo único que hacen es comer, pagar el colegio y en fin, entonces tienen unas necesidades. De 10 a 20 años es ese proceso de formación, de elegir qué van a estudiar, entonces uno ya sabe en qué están. De los 20 a los 25, estudiar la carrera, entonces uno también ya puede visualizar en qué estadio está. De 25 a 35 años se quieren tragar el mundo, de 35 a 40 años se están casando, de 40 a 50 o se están divorciando o están teniendo tercera generación. Es decir, si yo no pongo a hablar todas esas necesidades, todas esas visiones, el que no tiene hijos quiere patrimonio, el que tiene hijos quiere liquidez. Si yo no pongo a hablar todas esas necesidades, la imposición que haga el fundador va a ser muy buena hasta que no esté. ¿Cómo Y cuando no esté, viene el problema. qué bueno, ¿cómo construyes ese diálogo con los actores? Y después hablamos del que no mencionaste, que es el secreto guardado, llaman un hijo, un recuerdo bautizable no declarado, como lo digo de forma tranquila, pero que es muy frecuente en esta sociedad. Muy frecuente. ¿Cómo concertas y cómo manejas eso después? Cuéntanos la experiencia. Voy a hacerle publicidad aquí a ICOEF con un tema que estamos trabajando desde ICOEF. Con ICOEF estamos en un proyecto muy valioso, muy bonito con la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde la Cámara de Comercio de Bogotá nos dice, mire, les tengo 7 empresas, así, empresas familiares con distintas configuraciones, eso es un proyecto muy, muy valioso, y tienen necesidades básicas de las empresas familiares, o gobierno corporativo, o protocolos de familia, o acuerdos de accionistas, o asuntos, digamos, como de juntas directivas, de asesoramiento, en fin. Y nos sientan a nosotros con ellos. Entonces, para responderte a la pregunta, ¿qué hago yo? Lo que uno hace es, hay tres factores determinantes. No, cuatro. El psicológico, el yo, el individual. Entonces, es importante, digamos, que el abogado tenga sensibilidad a eso, pero que además haya un profesional que pueda atender esos asuntos.
porque después viene el otro. Entonces está yo, está la familia, ese factor de la familia hay que suavizarlo, hay que bajar, hay que aligerar el diálogo o focalizar el diálogo. Eh, Tres, pues el factor empresarial. Entonces, hay una empresa o hay un patrimonio o hay algo, no necesariamente tiene que ser una empresa. Cuando hablamos de gestión del patrimonio familiar, no necesariamente tiene que haber una empresa como para que quede claro que yo, por ejemplo, hablo de gestión del patrimonio como un género dentro de los cuales hay muchas especies. Ahorita de pronto lo puedo mostrar y visualizar en una diapositiva. Hay un factor empresarial, pero también hay un factor de propiedad, quiénes son los dueños, en fin. Entonces, cuando uno se sienta y para facilitar ese diálogo, uno tiene que ubicarlos. Yo tengo una hija de 7 años, cumple 7 años, y ella me enseñó algo que me demoré mucho en aprender, que se llama la anticipación. Uno tiene que anticipar el diálogo, no cuando ya están discutiendo decirle, no, no, miren, es que la dinámica es esta. No, antes de iniciar el diálogo, primero ya debe haber una conciencia de que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Cuando voy a iniciar un proyecto de gestión del patrimonio familiar, cualquiera que sea, me siento con todos, con toda la familia, les cuento, mire, la gestión del patrimonio familiar consiste en esto, hacemos esto, vamos a anticipar, vamos a evaluar un montón de temas, se pueden evaluar hasta estos temas, podemos hablar si quieren hasta de qué carro pueden comprar, qué carro no pueden comprar, cómo se van a vestir, si tienen empresa, si no tienen empresa, en fin. Consideren que el fundador cede poder, consideren que la segunda generación va a tener claras las reglas, consideren X, Y, Z. Y una vez hecho esa toma de conciencia de dónde vamos a estar, dónde va a estar enfocada la discusión, para mí lo que sigue es reuniones individuales. ¿Qué hago yo? Con cada familia me siento, con cada miembro de la familia a escuchar, eso es fundamental, a escuchar, a entender y a hacerles propuestas de cómo pueden organizar su patrimonio. Entonces, primero, situarlos, después situarlos en el margen de la discusión. Déjame interrumpirte porque hablábamos un Adelante, tema adelante. siendo profesionales, abogados, donde nos ayudan nos forman en la ley, pero no mucho en el destinatario. Entonces, entrar a mirar los dolores y las angustias de esa gente que está metida en un tema de planeación patrimonial, donde a lo mejor nosotros les damos una salida, pero no es la que su emoción o su confianza les dé. Por ejemplo, uno puede decir, hagan una SAS donde cada uno tenga un control, etcétera. Y dice, sí, pero es que resulta que nuestro hermano menor no es directo, sino medio. Y entonces dice, vamos a dejar al niño menor como minoritario con sus hermanos mayores, con un conflicto que nunca se superó. Y le toca meterse unos abogados a entender qué es lo que hay ahí. Ahí, ¿cómo te fue con ese manejo donde hay cosas que no están en los libros, por lo menos, ni en bienes ni en sociedades? Voy a contar un caso, obviamente no la persona. Armamos un protocolo de familia espectacular, divino, motivo de orgullo, una empresa muy reconocida en el país, una cosa espectacular. Como una semana antes del cierre nos llama la persona y nos dice, miren, es que yo no les he contado algo. Y ya uno ya sabe que viene, ahí uno siente el frío de la muerte, uno ya sabe que todo lo que hizo no tiene ningún valor. Y nos dice, miren, es que antes de casarme yo tuve una hija con quien nos ayudaba en la casa, tiene síndrome de Down y vive fuera del país. Hay que volver a empezar. Y yo respondo por ella, pues hay que volver a empezar. Eso es, ahí, yo creo que ahí te respondo sin responderte. Es decir, hay mucho factor sorpresa. Eso ha sido la única vez que nos ha pasado, pero son cosas que pasan y que yo creo que son situaciones que uno como asesor tiene que procurar que no pasen. Es decir, haciendo autocrítica, eso es una falla del asesor. A pesar de que uno se sienta y pregunta y profundiza y además pone 3 reglas fundamentales que voy a revelar la forma en la que trabajo. Regla número 1, confidencialidad en 360 grados. Ni un juez de la República me puede hacer hablar, ni un juez. Así que si el papá me pregunta qué me dijo el hijo, no le voy a decir. Si el hijo me pregunta qué dijo la mamá, no le voy a decir. Si un juez de la República, si un fiscal me pregunta, no le voy a decir. Entonces, 1, confidencialidad.
Dos, eh, esto es como con el médico o como con el cura para los que somos católicos. Si yo voy donde el médico y le digo, doctor, me duele la rodilla, pero realmente me duele el codo, pues el médico me revisa la rodilla y me va a decir, usted está perfecto en la rodilla y yo me voy con mi dolor de codo. Es decir, el riesgo de las mentiras no lo soporto yo, lo soporta el otro. Porque, ¿qué nos pasó en el caso que les cuento? Tocó volver a empezar. No por el mismo precio, además. Es decir, le costó doble una mentirita, Por una lo acción menos por omisión. por lo menos pudiste cobrar el adicional, pero a veces va a decir, usted lo sabía y no lo pensó. De hecho, me puse furioso. Me molesté mucho, mucho, y lo hice saber. Digamos, uno quiere y respeta. Yo soy de los que quiero y respeto a mis clientes. Pero esas cosas lo que hacen es faltar al pacto, a este pacto que les planteo. Uno, confidencialidad. Dos, jura decir la verdad, nada más que la verdad. Y tres, como abogado uno no se puede vincular con los problemas. Si a mí, por ejemplo, llega un hijo y me dice, mire, es que mi papá, son casos que han pasado y casos que uno escucha en su escritorio, mi papá me agredía muchísimo o o mi hermano mayor me acosaba y me hacía mucho daño. Yo no me puedo vincular con ese problema porque yo no atiendo ese problema. Yo atiendo la interacción entre familia, patrimonio y propiedad, pero no los problemas familiares. Entonces, lo que yo hago como tercera regla es, mire, uno, confidencialidad; dos, como con el médico; tres, le anticipo y le voy a ofrecer disculpas si no parezco empático o parezco que no voy a reaccionar o a tomar partido por algo que para usted es doloroso, porque yo no tengo ni la formación ni la capacidad para atender eso. Ese simple detallito de anticipación hace que la comunicación fluya con mucha tranquilidad. Ahora, es fundamental, y en, hay también publicidad para ICOEF. En ICOEF tenemos un equipo de afiliados, de asociados, psicólogos dedicados a esto que son tremendos. Y no es mentira, yo los he visto en acción, los he visto. Con lo que les contaba en la Cámara de Comercio de Bogotá, en un proyecto que es genial, he visto en acción al equipo cómo se pueden integrar. Pero yo como abogado no me puedo vincular, porque entonces donde yo le diga, terrible tu papá como te pegaba, yo con qué autoridad voy a hacer una recomendación o alguna sugerencia. Eso es fatal como asesor. Pero fíjate que si yo desconozco ese elemento que acaba de revelarme el cliente, a lo mejor terminó haciendo una estructura donde termina sometido a su hermano mayor por siempre, o sea que le multipliqué el escenario. Así, y tal vez en los primeros cambios que uno tiene cuando se mete en la familia, le toca escuchar y reaccionar pensando en el ser humano. De tal manera que, oiga, sí, puede ser la mejor figura una compañía donde colocamos el patrimonio, pero no va a ser viable en términos de armonía familiar. Eso, fíjate que tocó considerar y prevenir o anticiparse, como dices. No, pues si se mueren los papás, quedan los dos hermanos con conflicto, casados por siempre, en matrimonio, porque una sociedad es como estar casado, es torpeza del asesor. Y puede pasar, por eso es que uno tiene que ser muy sensible sin involucrarse, lo hablábamos antes, ahorita, Previene. eh, porque uno tiene que entender al humano para poder hacer las recomendaciones del abogado. No es al revés. O algo que decías que me parecía también muy importante, que a veces como no tenemos la experiencia o el conocimiento de otras especialidades, y eso resalta un poco el trabajo de CODEF, pues nos toca llamar a otros que nos complementen. Es imposible que como profesional sepamos de todo, pero por lo menos somos conscientes de nuestra ignorancia. Y sabemos, hasta aquí llego, necesito que el psicólogo me ayude, que el financiero, etcétera. Un Y la tema, advertimos antes, que eso es fundamental. Advertirlo antes porque si no vamos a quedar como unos trovadores, como improvisando mucho, o un rapero, pues al que le guste. Si yo soy de Medellín, entonces yo soy ¿cómo te ha de ido? trova. ¿Cómo te ha ido en otro elemento muy frecuente que se llama la automedicación?
¿Qué significa? Oiga, mi compadre montó una sociedad en época limitada porque era perfecta y llevó 30 años y nunca me ha fallado. Y pues usted tiene hijos de un modelo donde tiene tantos hijos como tantas mamás consiguió para cada uno. Entonces, en esos modelos, ¿cómo le dices tú que esa automedicación le falló? Con sutileza, me imagino, además. Francamente, la mejor forma para hacer notar esas malas planeaciones es lo tributario. Lo tributario le permite a uno tener un conocimiento de un derecho tributario, le permite a uno decirle, mire, muy bueno que usted tenga una sociedad, muy bueno, maravilloso, muéstreme los estatutos y yo reviso los estatutos y de pronto le pueden servir en algunas necesidades, en algunas, pero no en todas. Y uno mira lo tributario y uno le dice, ok, cuénteme, su hijo al que le pasó las cuotas ha declarado, no, listo, ya ahí tiene una contingencia. Eh, han repartido beneficios económicos y cómo pagaron, no pagaron, ok. Está dando dividendo fijo anual, cómo las va a vender, y uno empieza en dos elementos. Uno en el tributario, porque es que estas decisiones también se piensan tributariamente, no es que únicamente, sino también. Ojo, no estoy diciendo que todo esto es para planear tributariamente, no. Es una consecuencia, pero no es la razón. Eh, pero también, ¿qué hace uno? Encenderlos a preguntas, a preguntas. Ok, y si fallece usted, ¿cuál es su expectativa? No, pues mi expectativa es que mi hijo sea el único accionista y que mi nueva novia con la que llevo viviendo 3 años no lo sea. Ok, ese objetivo no está resuelto con la sociedad limitada. ¿Tiene la posibilidad de fijar distintas clases de acciones? No, porque son cuotas y es una sociedad limitada. Ok, usted tiene un problema. A punta de preguntas uno empieza a situarlo. Yo creo que lo importante es uno ubicarse, a situarlo desde lo tributario y desde lo corporativo, desde la estructura, desde la visión, haciéndole preguntas para identificar cuál es la necesidad que quiere resolver. Y después de esas preguntas, que esas y muchas más que hay que hacer, termino con una frase: si ven cómo la automedicación genera envenenamiento. Es como para poderlos Sí, sacar de... Por ejemplo, una figura nueva es la utilización hoy del testamento, que antes era un poco más difícil. ¿Cómo te ha ido con esa figura actualmente? muy útil, muy útil, muy útil. El testamento es una de las herramientas más útiles, primero porque ya ahora tenemos una posibilidad de pactar un poquito mejor los testamentos, pero además porque es útil, es muy funcional el testamento que muchos abogados rechazan. Lo amplías Le un poquito, parece, amplía un poquito sí, más, todos son abogados, y sería muy bueno que vean que antes el testamento era un paseo de escalón y hoy es mucho más que eso. Cuéntame. ahí estoy proyectando como algunas posibilidades que uno tiene en la gestión del patrimonio familiar. Esto quiere decir, no es solo propietario, no es solo tributario, hay un montón de opciones. Yo aquí selecciono 9, de entre los cuales está sin duda, ay, no, ¿dónde es que puedo marcar aquí? Donde sin duda está el testamento. El testamento es sumamente útil porque cualquier persona tiene la posibilidad de el 50% de su patrimonio hacer lo que quiera con él. Y eso es una herramienta tremenda, tremenda. No sé por qué durante muchos años fue mal vista. Ahora, un testamento solo, digamos, puede que no sea lo suficientemente útil. De pronto necesite ser complementado con alguna otra herramienta. Pero yo les puedo contar, por ejemplo, que en proyectos de gestión del patrimonio familiar, les digo, mire, le analizo fiducia mercantil, le analizo fiducia civil, usufructo, donaciones, entregas, herencia, pía, capitulaciones, disoluciones, sociedades, protocolos de familia, X, Y, Z. Y analizo y les digo, ¿por qué eso no? Y les digo, mire, a usted le basta un testamento, le basta un testamento. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. Tengo papá vivo, mamá que falleció, 2 hijos que no se pueden ver ni en pintura. Y ese papá tiene 2 apartamentos que tienen valores equivalentes o similares. Y me dice el papá, mire, yo estoy muy preocupado porque cuando yo me muera, mis hijos se van a matar, no van a poder hacer la sucesión, se van a ir a un litigio.
uno se va a querer quedar con un apartamento y el otro con el otro. Para mí es tan sencillo como decirle, mire, usted puede hacer lo que quiera con su patrimonio mientras no se salga de darle mitad y mitad. Esto no es tan preciso lo que estoy diciendo, es solo para poder avanzar. De darle mitad y mitad a cada uno de sus hijos. Dele un apartamento al uno, dele un apartamento al otro y el resto del efectivo trate de nivelarlo y ya, y resuélvalo con un testamento. No metas en una sociedad, no necesita hacer una fiducia mercantil, no necesita un fideicomiso civil. Un testamento puede resolver y hace poco me pasó. Un papá me plantea esta necesidad, me dice, mire, no, yo necesito tener una sociedad. A mí me encantan las sociedades, es de los temas que más estudio, es a lo que me dedico, pero le dije, no, no, usted le basta un testamento parta, nivele, ajuste. ¿Usted los quiere vender los inmuebles? No, yo ya me voy a morir y eso va a ser mi patrimonio, ok, un testamento. Y se cree que los testamentos son solo perdón lo que voy a decir, ojalá no suene muy, muy clasista o algo parecido, se cree que los testamentos son solo de abogados del centro, de los que hacen litigios, testamentos, prueban novias y hacen de todo. No, no, no. Un testamento también lo planteamos en gestión del patrimonio familiar porque puede ser muy complementario e inclusive puede ser muy complementario en estructuras muy gruesas. Yo puedo tener una estructura en donde tenga una sociedad en Panamá, una sociedad en España, una sociedad en Delaware, una sociedad en Uruguay y necesito que ese 50% de mi patrimonio, que son una participación en otras sociedades, se vayan para una sociedad por fuera. Yo puedo disponer de un 50% sin afectar a mis herederos, yo puedo hacerlo. Entonces puede ser parte de una estructura muy sencilla y puede ser parte de una estructura muy compleja. Hay que perderle ese miedo a los testamentos. Hay En que lo perderle el miedo. Te cuento que en lo personal ha sido una herramienta, sobre todo por lo que destacaba de que hoy tengo el 50% de libre disposición. Entonces, colocábamos el caso a los abogados que estaban llegando, ¿cómo asesoraría a Diomedes Díaz en una planeación patrimonial? Los deja todos metidos en no sé qué, entonces empiezan a divagar, ¿cómo los meto a los 20 y pico cada uno con su mamá en un tema? Porque puede ser no hacer algo, es una buena opción a veces. Deje que un juez resuelva porque usted ya no pudo en vida, tranquilo. Sí, señor. Y cuídese porque a medida que pasa el tiempo usted no rejuvenece sino envejece. Entonces cuídese usted que eso ya no lo arregló. Pero eventualmente, en el caso de empresas de familia, cuando hay hijos de varios matrimonios y hay conflicto, nos hemos dado cuenta que de pronto los primeros quedan con la compañía en el 50% y la parte que de ese 50 les corresponde a sus hermanos menores se les entrega con otro tipo de bienes, de tal manera que no afecta ni el tema de familia y sobre todo la gobernabilidad, porque terminan unas diferencias. O sea, hay muchas opciones y creo que qué bueno que lo mencionas. Es un recurso que debería ser mucho más utilizado y está menospreciado porque piensan que no. Es como que me da una aspirina y me está doliendo la cabeza, pero solo necesito una aspirina. ¿Para qué quiero una fiducia mercantil? Sí, yo creo, sabes, que yo creo que es un tema de reputación, como un testamento. Los testamentos los tenemos oficialmente regulados en esta república desde 1880 y no sé quién, 56. Pues suena como, esas son herramientas viejas, poco refinadas, igual que el fideicomiso civil, y es sumamente útil. Ahora, podríamos decir lo mismo del usufructo, y el usufructo es el de los más usados. La renta Entonces, vitalicia. La renta sí, tal vitalicia. cual, Proteger a tal fundadores. cual. Sí, hay muchas El cosas. usufructo está inventado hace cuánto, 2000 años, 2000 años, Romano. 2000 años, 2000, 3000 años puede estar inventado fácilmente el usufructo y es de lo que más usamos los abogados y además tributariamente tiene unos detallitos interesantes Desventajas. que no voy a discutir acá, pero no se le puede quitar las herramientas. Por eso quise proyectar esa imagen Tú tenías donde hay ahí, ¿por algunas qué no herramientas. dejas vuelves a colocar la imagen porque para que los que nos están acompañando vean la cantidad de herramientas posibles que hay? Y esas herramientas no dependen del abogado, sino depende de la realidad misma de la familia. Así como estamos diciendo, si hay hijos de varios matrimonios, a lo mejor un testamento les puede permitir arreglar muchísimo más, por ejemplo, que con esa otra mitad de libre disposición pueda compensar lo que falta por educar a los hermanos menores que ya están controlando la compañía. O sea, hay una cantidad de cosas. Pero, por ejemplo, tienes ahí la famosa SAS, que cuando fue un éxito, todo el mundo la bajaba inclusive del rincondelvago.com y ya quedaban listas. Pero ¿cuánto problema hemos tenido por una figura como la SAS
que la autorregulación y la facilidad no facilita los procesos, sino se adecúa a las familias. Cuéntanos un poco la experiencia, por favor. Ah, no, ahí sí hay mucho para hablar. Primero porque es uno de mis temas favoritos a los que más tiempo le he metido yo en la vida profesional. Y en fin, sí, cuando a mí me llaman a pedir una propuesta de honorarios, me dicen es para constituir una sociedad, eh, y uno envía la propuesta y me dicen muy caro y yo le digo, mire, va, usted tiene la opción de comprar la ropa prediseñada o puede tener la opción de comprar la ropa a la medida. Y uno a la medida puede tener la cintura ancha, la cintura delgada, el cuerpo muy largo, los brazos muy cortos. Usted tiene la opción. Mi promesa de servicio es que en la SAS yo se la voy a diseñar a su antojo. Pero ojo, usted cliente, pues no conoce el alcance que puede tener una SAS. Es que una SAS yo puedo diseñar, no, pues todo. Entonces, ¿cuáles son los temas que yo considero que son más importantes desde la gestión del patrimonio familiar en, para las sociedades por acciones simplificadas, que son para mí y hasta 2024 el invento del siglo, de este milenio? Del milenio es el invento no solamente jurídico, entre muchos otros, ya, es el invento más relevante. ¿Por qué? Uno, me permite algo que no me permitían las decimonónicas otras sociedades, que es crear las acciones que yo quiera inventar. Entonces, yo puedo jugar con las acciones todo lo que yo quiera. Yo me puedo inventar acciones que no me den derecho a voto, pero que sí dividendos, o que me den un peso de dividendos, o que me den un voto, o que solo, y esto es fundamental en las familias, que solo pueda pertenecer a mi esposo se llama Diana, Diego y Diana y su descendencia en línea directa. Con eso que hice, que suena tontísimo, estoy sacando acreedores para que no se me metan en el patrimonio. Estoy sacando yernos o nueras con iniciativa. Estoy sacando a un montón de gente para que no se me meta en el patrimonio familiar. Ahora, no estoy diciendo que se van en cero. Hay que pagarles, hay que darles una plata y en fin. Pero esa posibilidad de crear las acciones que yo considere que hasta donde la imaginación me dé es maravilloso. Yo quiero mucho España, yo me formé en España, yo quiero ese país, me parece el país como país es mi favorito, no tiene mis ciudades favoritas, pero sí es mi país favorito. Su comida me encanta, en fin. Pero nosotros nos llevamos lo peor de los españoles. Y no son los piratas ni nada de eso. Nos llevamos la burocracia y una opinión impopular personalísima que no compromete a ICOEF y las notarías. Y esa herencia, ¿cuál es? Es una herencia de burocracia. Entonces, nosotros con esa herencia burocrática teníamos unas sociedades anónima, limitada en comandita por acciones o comandita simple, súper burocrática en el que no permite crear, ¿no? Uno se sigue por esas reglas, uno entiende las 150 reglas que hay y no puede inventarse nada más. Mientras que la SAL les dice, no señores, no señoras, ustedes pueden inventarse lo que consideren. Entonces, uno, las clases de acciones son fundamentales. Yo puedo inventarme acciones como yo quiera, dar los derechos que yo quiera. De hecho, yo mismo le pregunté a la Superintendencia de Sociedades en 2012, le pregunto, querida Superintendencia de Sociedades, por favor respóndame si yo puedo crear una acción que no dé derechos de voto y que no dé derechos políticos y que no dé ningún tipo de derecho. La Super me dice, sí puede, pero eso me suena más a una donación. Y entonces yo en un par de artículos le digo, no señora Superintendencia de Sociedades, hay algo que se llama el derecho de membresía. Aquí aprovecho y me echo ahí esa discusión, porque ¿qué hago yo cuando me vuelvo socio de un club? Yo mi acción realmente representa una participación en el patrimonio del club, ¿no? ¿Cuál es su derecho de membresía, de hacer parte? Y en las sociedades familiares uno puede gestionar el patrimonio de esa forma. Los accionistas es como si hicieran parte de un club. ¿Qué derechos tienen? A ser parte de un club. ¿Qué derechos me da el club?
Uno, poder utilizar el apartamento que tenemos en Cartagena, en Miami, poder utilizar los carros que son propiedad de la sociedad, es decir, y eso es apreciable en dinero. Entonces, hasta allá podemos estirar la discusión con las facilidades de las SAS. Y para no extenderme mucho, porque pues ya el tiempo apremia y a mí me gustaría escuchar preguntas, comentarios, sería ideal. Otro tema que me gusta mucho es el de la exclusión de los accionistas. Eh, porque en las sociedades del milenio pasado, porque son sociedades del milenio pasado, no solo del siglo pasado, sino del milenio pasado, yo no puedo generar causales de exclusión, es decir, yo solamente puedo sacar a un socio cuando no me paga el patrimonio, cuando no me paga las acciones. Aquí no. En las SAS yo puedo pactar que si alguien compite con la sociedad familiar, con la empresa familiar, lo puedo sacar, por ejemplo. Pero mejor aún, alguien, esta última, alguien que no firma capitulaciones de las acciones de la sociedad familiar, yo lo puedo excluir porque me está poniendo en riesgo, se me va a colar alguien acá. Entonces, ese combinado de clase de acciones con causales de exclusión es solo eso, habiendo muchos más detalles, es una gran ventaja que tenemos con las DAS. Que se vuelve una muy buena herramienta para complementar o ponerle dientes al protocolo de familia. Gran punto, gran punto. Yo me acuerdo, primero yo no sé cómo hacían ustedes para hacer protocolos de familia si no tenían las ASI. No tengo ni idea. Entonces a mí me llegaban mucho en 2010, 11, 12 familias. Digo, pero ¿para qué un protocolo de familia si eso es como un saludo a la bandera? Eso parece eso es una cursilería. Eso al final nadie lo va a poder ejecutar. Y uno les dice hoy, no señor. ¿Por qué? No me acuerdo qué artículo es, artículo 40, 40, 39. Dice que los acuerdos de accionistas se pueden hacer ejecutable a la sociedad también y los efectos frente a la sociedad. Entonces, le diste a uno de los puntos más importantes. Se vuelve ejecutable un protocolo de familia, más fácil de ejecutar un protocolo de familia en una SAS que no en una SAS. Es mucho más fácil. Nos tocaba, para tu curiosidad, nos tocaba a través de las fundaciones de interés privado, que era la dueña de la compañía colombiana, que a su vez era la dueña de la compañía inversionista, y allá sí se podía pactar que fuera de otra jurisdicción todo ese tipo de condiciones que permitía la mayor autorregulación, o si no con los contratos del trust, pero no lo suponía, eran muy costosos, pero era la única de vehículos que podía uno hacer. Bueno, Un okay. paréntesis ahí. Divinas esas fundaciones de interés privado, divinas. Lástima que han sido Acabaron. tan, tan satanizadas y tan vistas como de gente que está escondiendo plata, narcotráfico, gente tramposa, porque no son así. Son tremendas, son divinas, son útiles. Matar, lo único que había, primero por seguridad, es que cuando en el año 90 y pico nos tocaba hacer estructura de protección patrimonial, es porque a la gente de verdad le tocaba desaparecer para no ser objeto de ataque. Entonces era la mayor inversión extranjera en Colombia venía de Panamá. Ok, pero bueno, son tiempos pasados. Para ir Así es. cerrando y poder escuchar un tema, ¿qué consejos le das tú a la gente que no son abogados y nos están escuchando sobre por qué y cuándo hacer planeación patrimonial familiar? La respuesta va a sonar malísima, pero es la respuesta que hay. Siempre, siempre puede hacer planeación patrimonial, siempre debería tener prendido ese radar. Inclusive si ya tienen protocolo de familia, revíselo cada 5 años. Son periodos relevantes de cambios familiares. Esos periodos de 5 años, revíselo por si tiene que ajustarlo, por si tiene que modificarlo. En 5 años de pronto ya se me murió alguien y ya nació un nieto, por ejemplo. En 5 años de pronto yo ya tengo un problema de salud más grave y mi vocación va cambiando. En fin, entonces la respuesta suena bobísima, pero siempre, ahora, como uno de los ganchos importantes para el tema de la planeación patrimonial es el tributario, no es la razón de ser, pero es algo que uno resuelve mínimo cada 2 años, tiene que estar pendiente de lo que está pasando en el país. Y esos temas tributarios son muy complicados porque cada 2 años nos están cambiando las normas. Le hago una pregunta que nos hace José Miguel Díaz, a cada quien agradecemos su participación. Pues nos agradece el evento
Y dice, tomando en cuenta que la mayoría de las empresas son unipersonales, ¿cómo limitamos la participación de la familia política en la propiedad y en la empresa? No sé, genial, la pregunta es la preocupación principal. Eso era lo que yo me refería con los yernos, si no eras con iniciativa. Y ojo, porque hay que pensar en la participación que tenga en la propiedad y dentro de la empresa familiar, si hay una empresa familiar, dentro de la empresa familiar. Yo voy a ser irresponsable y cometer algo que uno no debería hacer, pero lo voy a hacer, no voy a dar ese lujo. Si a mí me preguntan, es indeseable que la familia política haga parte de la propiedad. Me parece algo indeseable que genera muchas tensiones cuando la familia es muy grande, cuando hay hijos relevantes, es decir, genera muchas tensiones que yo, Diego Márquez, hijo de Guillermo Márquez, tenga que hablar de los temas de la propiedad que hizo mi papá con la esposa, novia o concubina de mi hermano. No me voy a sentir cómodo. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Mire, se lo mencionaba ahorita, clases de acciones. Monte unas clases de acciones en donde, casi yo estoy aquí regalando el trabajo, monte unas clases de acciones en donde solamente podrán ser accionistas de esa sociedad los herederos en línea directa de José Miguel Díaz y esposa y compañera permanente o bueno, lo que sea, y con eso ya están impidiendo que en la propiedad, ojo, que eso es importante, entren los yernos o nueras con No iniciativa. es Ahora, defraudar a nadie, eso es importante, aclara, no es como que absolutamente, vale buen suerte y punto. no va a tener nada, no, estamos, luego se compensa. ¿Por qué no amplías? Porque además hay una pregunta también de Luisa Giraldo. Fíjate, José Miguel, que eso es como una pelota, eso es como son cláusulas de rebote. La persona va a entrar a la sociedad, pero va a rebotar, se tiene que ir. Ahora, no se va vacía. ¿Por qué? Porque ahí se combinó con el siguiente, con el punto que les había dicho en las SAS. Hay causales de exclusión. Entonces, si la persona no es descendiente en línea directa de José Miguel Díaz y la otra persona, pues tiene que salirse de la sociedad, pero no se va vacío. Hay que pagarle esas acciones. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, no, pero eso no tiene nada de bueno. Yo les digo, no, sí tiene. Hay que pagarle algo porque tiene derecho. No nos podemos saltar las normas sucesorales o las normas de, de las liquidaciones de las sociedades conyugales o patrimoniales. Eso no nos lo podemos saltar. Lo que sí estamos haciendo es que no se nos va a meter en la propiedad. Es decir, si la sociedad tiene un apartamento, es la sociedad la dueña. Y si ella no entra a la sociedad, yo sigo administrando mi apartamento tranquilamente. El apartamento sigue siendo de la sociedad y esa persona no va a poder entrar en la sociedad, entonces lo que hace es que rebota, pero hay que pagarle, hay que buscar un justo precio y en fin, eso ya tiene mucha discusión. Otra también, ¿puedes ampliar un poco más sobre la herencia, las herencias en vida? ¿Alguna experiencia específica que puedas compartir? Lo pregunta Luisa Giraldo. Tremendo, qué bueno, qué bueno que me pediste, Edgar, que hubiera dejado esa diapositiva, porque ahí están algunos trucos. Mire, es curioso porque las herencias en vida pareciera que no son muy deseables y la herencia en vida no es un invento aquí de Diego hablando carreta, así se llama y está en el Código General del Proceso. Una persona puede iniciar una herencia en vida, ahora hay que dejarle como manutención y en fin, pero es un proceso que se adelanta a una notaría y se valida ante un juez. Esa es una herencia en vida, tiene un montón de detalles, es, es muy valioso. Yo les puedo decir que he hecho dos y no más, no más porque a la gente le da miedo. ¿Y por qué le da miedo? Porque es poco utilizado y tiene algo incómodo y es que hay que ir a un juez. Eso toma tiempo, a veces las personas quieren las cosas ya, pero, por ejemplo, les puedo decir que tributariamente es una maravilla la herencia en vida, pero pocas personas lo toman porque suena como me voy a morir ya. Así suena, me voy a morir ya, y no necesariamente, no necesariamente. O me quieren dejar sin plata, como se hacía antes cuando les daban la interdicción judicial a los pobres viejos y se nombraban curadores. Pero bueno, Tal cual. son tiempos pasados. Ahora hablemos de otro tema. Nos dicen aquí, Alba, ¿puedes ampliar?
Empresa familiar cuyos propietarios son los esposos, que se separan. ¿Se termina la empresa o el patrimonio familiar sigue? Qué preguntota, qué buena pregunta, me encanta. Mira, Alba, yo te voy a contar algo que yo no debería contar. Eh, me llaman la semana pasada y me dicen, Diego, acompáñeme porque queremos hacer un contrato de colaboración empresarial entre empresa uno y empresa 2. Yo, maravilloso. Hoy me siento en la reunión y yo veo, digamos, mi cliente es una sola persona y digamos que la otra empresa estaba un hombre y una mujer ahí sentados. Y yo, bueno, yo no vi mucha relación de esposos, sino se llamaban por el nombre. Y a mí me quedó de la duda y les pregunté, miren, ¿ustedes están casados? Sí, nosotros estamos casados. Yo ya tengo una ley. De inmediato, cuando nos sentamos a negociar el contrato, yo les dije, es un contrato de largo plazo y nadie me va a garantizar que ellos van a estar casados toda la vida. Eh, Esa es la intención, pero pues, alguien se puede morir mañana, no necesariamente es meterle drama que van a pelear, no, en fin. Y les digo, miren, tenemos un problema y es que como este contrato de colaboración empresarial es un patrimonio a largo plazo, yo